Este es un nuevo capítulo de Café con Neurona. Estamos acá con Luciana Benedetto y Pablo Tortirolo, una nueva invitada, otra especialista en lo que viene a ser el sueño. Y bueno, nada. Gracias por la invitación. Por favor. ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar distinto. Estamos en un lugar distinto, estamos en el Café del Mercado. Nos permitieron grabar el episodio acá. Y nada, un espacio diferente. Vamos a hacer la facultad de medicina, pero vos apenas de bomba. Nuevamente. Entonces nos desplazamos para el mercado. Buena onda le ponemos, ¿no? Exacto. No importa dónde estemos, vamos a filmar. Bueno, Luciana, presentate un poco para la audiencia. Yo, mi formación, hice un par de años de medicina, después me hice licenciatura en biología humana, después hice la maestría y doctorado en neurociencia, y bueno, con Pablo trabajamos desde hace ya más de 20 años. Y empecé trabajando, me enamoró el sueño, básicamente, más allá de la neurociencia, no sabía ni que se hacía la investigación, pero era como que quería saber siempre más de sueño, y bueno, fue que me acerqué al laboratorio. Y bueno, empecé con la parte de sueño general y de a poquito, bueno, a medida que fui avanzando en la carrera, me fui dedicando más a lo que un poco nos trae a este capítulo, que bueno, lo dejo como en suspenso. Genial. ¿En qué año arrancaste la facultad de medicina? En el 2000 arranqué la carrera de doctora en medicina, sí. Pero bueno, después ya enseguida, a los pocos años, empecé a dedicarme a la ciencia, básicamente. Perfecto. Pero la licenciatura en biología humana arrancó recién en 2005, o sea, es una carrera relativamente nueva para lo que son las otras carreras. Dijiste que hiciste una maestría y doctorado. Sí, en neurociencia. ¿De dónde lo hiciste? ¿Acá? Sí, por el programa de desarrollo de ciencias básicas, de SIVA, y las dos, tanto en la maestría como en el doctorado. Vamos a repetir eso que pasó acá, por favor. Hiciste maestría y doctorado. Sí, por el programa de SIVA. Bien, perfecto. Bueno, Pablo, La idea del capítulo de hoy es hablar un poquito de cómo duermen los uruguayos, ¿no? Para después ir ya metiéndonos también cómo duermen las madres uruguayas, que ya vamos adelantando, que es la especialidad de Luciana, ¿no? Que hace años viene trabajando en eso. El sueño en madre, que es interesante, no solo en sueños de madres humanas, que quizás es un poco lo más nuevo, pero comenzó trabajando en sueños de modelos animales y sigue trabajando en sueños de modelos animales, creando todo un programa de investigación extremadamente interesante, con datos bien nuevos y novedosos, como vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de eso. Sí, entonces como que el doctorado mismo ya arrancamos, empecé a... como también Pablo dándonos ese lugar de dejarnos como jugar un poco con la ciencia, de ver qué nos copaba más, y eso fue que empezamos a trabajar con las mamás, con las ratitas, y ya hace como el 2010, 2012, por ahí, y de a poquito, bueno, nos fuimos metiendo cada vez más en tanto la parte comportamental como la parte más de las áreas del cerebro que controlan estos comportamientos, y bueno, y hace unos años empezamos con la parte de madres humanas. Bueno, bien. Primer pantallazo, ¿cómo duermen los uruguayos? Bueno, en general en el mundo la gente duerme relativamente mal. O sea, podría dormir mejor, generalizado. Cada vez se duerme menos. O sea, en general en el mundo está pasando que la gente se cuesta cada vez más tarde, ¿no? Y, digamos, en general se recomienda, por lo menos para los adultos, ¿no? Una cantidad de sueño de 7 a 9 horas. Y en general en el mundo está durmiendo menos. Hay gente que duerme muy mal, ¿no? Especialmente la gente que tiene trabajo nocturno, por ejemplo, ¿no? O trabajo por turnos rotatorios. En fin, hay especialmente cierto grupo de personas que duermen realmente muy mal. Los uruguayos duermen bastante mal. Hay una forma que hicimos un trabajo con Luciana y con el grupo de estudios consultores, ¿no? Con Santiago de Perú, financiado por Viazón. Un trabajo que publicamos en 2023, que lo hicimos, el trabajo es a partir de una encuesta de los uruguayos durante la pandemia, el comienzo de la pandemia. La verdad queríamos ver cómo el sueño, cómo dormían los uruguayos y cómo la pandemia afectaba el sueño. Pero ¿qué nos pasó? ¿No? Nos pasó que no había datos previos claros de cómo dormían los uruguayos. Y ahora estamos haciendo un segundo estudio también con el mismo grupo, viendo, bueno,
ya está terminado, ya está, los datos lo tenemos, no está publicado todavía, pero estamos escribiendo, comparar, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia con post-pandemia, ¿no? Igual los datos son similares. Los uruguayos duermen mal. En pandemia y fuera de pandemia. Y fuera de pandemia. Bien. Sí, no fue muy distinto entre durante que post-COVID. Y eso que yo dormía bastante en pandemia. Sí, bueno, Sí, capaz que en capaz el que eso- promedio se Ok, elaboró. ok. Sí, Pero lo llamativo es que, claro, lo comparás con otros países, o sea, el sueño es, o sea, también es un comportamiento social y también depende mucho de la región, o sea, varía, depende del área del mundo donde uno vaya a estudiar, la duración o la que uno se acuesta depende también de la zona geográfica o de muchos factores Ok. socioculturales. Y lo llamativo es que, digo, que en comparación con otros países de otras regiones del mundo, dormimos bastante peor en lo que es, por ejemplo, el índice de Pittsburgh, que fue el que utilizamos, que se usa mundialmente en muchísimos trabajos. O sea, comparativamente, realmente dormimos bastante peor que en otros países, ¿no? Sí. Esta encuesta, como decía Luciana, se hizo en base a ciertas preguntas para configurar lo que se llama el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, ¿no? Que es una forma, una encuesta que ya está totalmente aceptada para valorar lo que es la calidad del sueño, que no solo es la duración, ¿no? Sino si está perturbado el sueño, si uno se levanta, qué latencia del sueño, qué eficiencia tiene, qué es el tiempo que uno pasa en la cama tratando de dormir, en fin, la calidad subjetiva del sueño, o sea, qué piensa uno de su sueño, qué pasa al otro día de mañana, si está con somnolencia, no está con somnolencia, si toma medicación para dormir, bueno, todo eso se evalúa en una cantidad de preguntas que genera un índice que se llama índice de Pittsburgh. Y nos dio que un 65% aproximadamente de uruguayos tienen mala calidad de sueño, ¿no? También se vio que viendo como la duración del sueño, como te decía, de 7 a 9, esto fue solo un trabajo para adultos uruguayos, ¿no? 7 a 9 horas de sueño es lo recomendado, 6 horas puede ser apropiado, pero menos de 6 horas, había 42 más o menos por ciento de uruguayos que dormían menos de 6 horas. Algo parecido tenemos ahora. Perdón, ese índice puede ser el de la cantidad de horas. ¿Es el disparador de lo que dio que los usuarios duerman tan mal? ¿O hay otros factores que ayudan a...? Esa es la forma de comprobarlo. ¿Cómo sabés que el uruguayo duerme mal? Bueno, por el índice de Pittsburgh, que lo ha aceptado mundialmente para estudiar eso. Y ese conjunto de preguntas. Ese No, conjunto de pero incluye la duración, la latencia del sueño, o sea, si te despertaste varias veces de noche, cuánto tiempo te llevó quedarte dormido, o sea, como son Ok. un montón de preguntas que... La latencia, ¿pueden explicarlo? La latencia es o sea, entre que llegás a la cama y lográs conciliar el Bien. sueño, ese Ese tiempo sería la latencia. Perfecto. Y ahora él. No, y qué más nivel del trabajo, ¿no? Otra cosa bien importante del trabajo es que, y dentro de las mujeres, peor las mujeres con hijos chicos, menores a 3 años. Son los que tienen peor calidad de sueño. Las mujeres en general, Sí. peor las mujeres con... Exactamente. Y también se vio en este estudio post-pandemia, ¿no? Quizás la diferencia entre antes de la pandemia y post pandemia son especialmente los horarios del dormir. Es decir, durante la pandemia se vio que la gente se acostaba más tarde y se levantaba más tarde. Eso se regularizó durante la pandemia. Después había pequeños cambios en la duración y esas cosas, pero menores. El índice que engloba todo no cambió. No hubo Sí. diferencias significativas entre pre y post Pero pandemia. sí vimos eso, o sea, que ya está descrito que, o sea, como en general la fisiología de la mujer, de cómo duerme la mujer, es bien distinta a cómo duerme el hombre, ¿verdad? Entonces eso ya está descrito en otros países, o sea, y mismo en distintos tipos de distintos animales, digamos, distintas especies. Pero claro, lo que tiene más complejo de la mujer, que lo que mencionaba Pablo, o sea, no es lo mismo una mujer que no tiene hijos o que tiene hijos grandes, más de 20 años, que tiene con nenes chicos o dependiendo de la edad. Justamente la mujer va a ir durmiendo distinto a lo largo de toda su vida. Y también va a ir cambiando, ¿no? En la menopausia, bueno, distintas etapas de la mujer. Nosotros, bueno, de lo que nos enfocamos por la temática que venimos trabajando, como es justamente ver, bueno, cómo duermen las madres, ¿no? Y bueno, la idea del trabajo que empezamos a hacer, los datos ya los tenemos hace como 2 años, yo creo. Pero bueno, ¿cómo duermen las madres uruguayas? No sé si... Sí, que digo, es como un poco también, a ver, la continuación de todo el trabajo de Luciana, que estudió muchísimo las madres en modelos animales, ¿no? Sacando pila de conclusiones muy interesantes, después si acaso puede contar alguna cosa.
Y ahora, también como continuación de este trabajo de los sueños uruguayos, bueno, enfocar en qué pasa en las madres, ¿no? Que si acaso te la bueno, Luciana, que cuentes una cosita, ¿no? Ahí va. Sí. Bueno, nosotros los datos los obtuvimos un poquito después, ya terminando la pandemia, o sea, ya ahí a finales de 2022, ahí más bien en el 23. Y bueno, si bien inicialmente el proyecto estaba pensado para hacerlo con madres con niños chicos, ¿no? Más bien con lactantes de 0 a 2 años, de 0 a 1 año. Bueno, conversando con el grupo de las chicas con las que trabajamos, que somos unas cuantas que trabajamos en sueño y madre, en maternidad, bueno, charlando era que empezamos a ver, digo, también por experiencia propia, decir, bueno, las madres con niños más grandes también siguen durmiendo mal. Claro, entonces era como, empezábamos a charlar y veíamos que, bueno, en realidad trasciende la lactancia, trasciende un montón de aspectos que uno... Suele ser madre de chico. Exacto, entonces, claro, la mayoría de la literatura en el mundo, o sea, de lo que es sueño durante la lactancia, son infinitos. O sea, realmente, o sea, y los últimos años ha crecido muchísimo la literatura de cómo duermen las madres en distintas partes del mundo. Primero, uno del gran tema es que la mayor parte de los trabajos salen del primer mundo, ¿no? De Estados Unidos, la gran mayoría, que un poco lo que te comentaba al principio, depende de la cultura. Entonces, no es lo mismo en el primer mundo, donde el nivel socioeconómico, sociocultural es completamente distinto. Y bueno, y están casi todos enfocados, hay algunos hasta 1 año y medio de los madres con nenes chiquitos, y 1 o 2, literalmente en todo el mundo, que trascienden esa edad, ¿no? Y el estudio se hizo de los resultados y se hizo o se tiene pensado hacer un plan para mejorar ese déficit del sueño de las mujeres, o bueno, da para más al futuro. Bueno, en realidad da para bastante. Si querés te cuento un poco o sea, claro, ahí va. O sea, lo que hicimos fue justamente extenderlo hasta los 10 años de los niños, y vimos que, claro, la calidad del sueño es bastante peor que las mujeres sin hijos, ¿no? Pero bueno, que trasciende justamente lo que te mencionaba, trasciende la lactancia y el posparto, y las madres continúan inclusive bastante mal, inclusive con niños de 10 años. O sea, si bien es muy variable, o sea, el promedio de la calidad fue bastante más baja de lo que esperábamos en comparación con otras partes del mundo, inclusive. ¿Y qué pueden hacer las madres para Bueno, lo que encontramos fueron distintos, también analizamos como distintos factores de riesgo, vamos a llamarle, o sea, predictores o sea, digamos, qué factores aumentan las chances de dormir mal, ¿no? Bueno, factores que trascienden a la crianza de esos niños, o sea, es todo lo que es la actividad física, las madres que no realizaban actividad física, las madres que no realizaban siesta, tienen peor calidad de sueño, ¿sí? Las madres que tienen niños que se despiertan más, o sea, a mayores despertares de ese niño, la madre duerme peor, ¿sí? Y después, por ejemplo, factores como en algunas situaciones nos dio, por ejemplo, lo que es si compartían o no compartían cama, o si el hogar era monoparental o biparental. O sea, compartir cama hace que duerman peor, sí. Pero bueno, es más complejo que eso. De hecho, uno del segundo trabajo que estamos haciendo justamente es analizar justamente cómo duerme, la dinámica, o sea, dónde duerme el niño y la mamá, o sea, cómo la disposición para dormir, y justamente los factores que determinan dónde duerme el bebé o el niño, y justamente su relación con la calidad del sueño. Y bueno, como en lo que es la parte que se le llama colecho, compartir la misma superficie para dormir, vimos que, si bien es algo controversial en nuestra cultura y en todo lo que es Occidente, vimos que trasciende lo que es digamos, las primeras etapas, pero inclusive con niños de 6, 7 años, el colecho sigue siendo bastante alto, ¿no? Estamos hablando arriba de más o menos un 20% con niños de 6, 7 años. ¿El sueño de los niños en el colecho se ve afectado también, o es principalmente el de la mujer? Nosotros no lo estudiamos, pero sí, o sea, lo que es colecho en general, independientemente de si es un niño o es un adulto o es un perro, o sea, compartir cama genera mayores despertares.
Sin embargo, en realidad, por ejemplo, se ha estudiado en animales, en otras especies no humanas, y a pesar de que también genera más despertares, los animales deciden dormir en grupo. O sea, tiene algo evolutivo de conservación de la especie, de protección, que hace que uno elija, a pesar de dormir peor, tal vez tengas más chances de sobrevivir, y eso es algo más innato que uno no lo lleva a nivel consciente, pero bueno, naturalmente uno, a pesar de dormir peor, tiende a dormir en grupo. Bueno, esto fue un poco el primer capítulo contigo, Luciana. Bueno, los invitamos a ver el próximo capítulo, que vamos a estar nosotros tres también un poco más sobre este tema. Los esperamos.